Buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy les presentamos otro capítulo, otro reportaje, como siempre todos los martes a la misma hora, en nuestro canal de confianza, Psico News. El día de hoy les tenemos un reportaje muy interesante con una eminencia en el campo de la psicología clínica, la psicóloga Cintia Mariana García Venegas, directora del Instituto Tepeyac, encargada de las investigaciones en área de psicología educativa y psicología clínica. ¿Cómo no? En unos momentos breves van a presenciar, ¿no?, una de las mejores entrevistas que se han hecho en la historia de la humanidad por parte de nuestra entrevistadora, en este caso, Dayana, la cual ya se encuentra en el lugar de los hechos y preparada junto con nuestra psicóloga invitada. Antes de comenzar, muchas gracias por visualizar este canal y no le vaya a cambiar. Vamos contigo, Dayana. Ok, te voy explicando. Ahorita yo me encuentro en el área de psicología educativa. Ok. En la parte de psicología educativa, nosotros lo que hacemos es conocer los procesos de aprendizaje y que los alumnos puedan identificar mediante las inteligencias múltiples cuál es su área de mayor desarrollo para poderla potencializar. Trabajamos mediante el modelo constructivista, basándonos en una indagación guiada. ¿Qué es una indagación guiada? Es formular preguntas detonantes al inicio de una clase. ¿Has escuchado tú hablar de la revista Muy Interesante? Sí. Ok. Si tú tomas en cuenta, por ejemplo, en la portada que aparece en Muy Interesante Junior, te podrías dar cuenta que ellos abren esa parte de la curiosidad con una pregunta detonante que es un ¿sabías qué? Okay. O ¿sí la has identificado así? Sí, las he leído. Entonces, desde ese ámbito, bueno, te dicen, ¿sabías que existen más de 5 galaxias, por ejemplo, ¿no? Descubre cuáles son. Entonces, desde ahí ya te están metiendo la curiosidad por saber cuáles son esas galaxias y el poder adentrarte, pues, al contenido de esa revista o de esa investigación. Entonces, nosotros lo que hacemos es precisamente mediante esa pregunta detonante marcada desde lo que es nuestro contexto real, que el alumno empieza a tener esa curiosidad por saber qué. Y entonces ellos empiezan a investigar y a todos y cada uno de ellos te va dando una aportación. Okay. Y esa aportación ya entre todos se trabaja lo que es ya el aprendizaje aterrizado a la realidad del tema. Sí, he trabajado desde la parte de la evaluación para poder determinar lo que es control y confianza. En control y confianza, tú lo que haces es llevar a cabo una serie de evaluación psicométrica en donde conoces, por ejemplo, el tipo de personalidad, los estados de ansiedad, los estados de depresión, si la persona a la cual tú estás evaluando cumple con el perfil requerido para el puesto que vas a desempeñar. En este de control y confianza, por ejemplo, era para aportación de armas. Okay. Entonces, se trabaja directamente con lo que es la defensa y la defensa nos manda una serie de candidatos. Todos esos candidatos les vas aplicando los test y tú vas determinando quién tiene esa capacidad para poder portar el arma porque es una responsabilidad. Claro. ¿Sale? Desde el punto de vista, por ejemplo, legal, llevas a cabo también la evaluación de los niños chiquitos, por ejemplo, para cuando vas a determinar una patria potestad. Y eso se hace a través de la interpretación de la psicometría desde la forma inconsciente y mediante el dibujo. Aquí lo que nosotros hacemos es esa interpretación en el cual el niño te puede decir muchas cosas, pero puede ser manipulado por el adulto que quiere que permanezca, ¿no? Entonces, al momento en que tú haces esa aplicación, te vas a dar cuenta que si verdaderamente el niño está en un ambiente familiar sano con el papá o con la mamá, o si existe un ambiente disfuncional en ambas familias, entonces ya armas todo tu expediente en esa parte.
Eso desde el punto de vista, por ejemplo, legal. Por otra parte, también existe lo que es la psicología organizacional, que también he tenido participación ahí, que es precisamente evaluar nuevamente lo que son de la parte de las empresas, lo que es la parte administrativa y la parte operativa. En la parte administrativa, tú te vas a dar cuenta ahí, por ejemplo, para los puestos gerenciales, para los puestos directivos, para los puestos que llevan a cabo ese proceso, ellos llevan una serie de evaluación porque tienes que empatar desde el punto de vista de un liderazgo y hacia dónde los quieres dirigir, qué tanta confianza y qué tanta habilidad tienen para poder liderar. Y en la parte operativa, si la persona que tú vas a meter en esa parte operativa tiene las habilidades que necesita o que requiere el puesto. Y posteriormente trabajas con lo que es un clima laboral. El clima laboral es que la persona que se encuentre desempeñando el puesto al cual está siendo asignado verdaderamente cumpla con esa función. Entonces, si te das cuenta, vamos trabajando ahorita 4 ámbitos diferentes. Uno, el que es el educativo, otro que es el legal, otro que es el organizacional y el otro que es en el que estás tú, que es el clínico. En el clínico, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que va de la mano con lo que es la neurociencia. Y en la neurociencia o en la neuropsicología es en donde se va a conocer cómo funciona nuestro cerebro y qué estímulos debes de conocer y qué tipo de sustancias son las que van alimentando lo que son las dendritas para conocer y hacer esa sinapsis dentro del cerebro. Y ahí, por ejemplo, en la parte educativa tenemos alumnos que presentan diferentes trastornos. ¿Has escuchado o te han platicado acerca de un TDAH? Pero un TDAH tiene una clasificación, es activo, es un TDAH con agresividad o con pasividad, y para cada uno de ellos vas determinando. Ahora también dentro de la psicología educativa tú te vas a dar cuenta que existen otro tipo de trastornos como es un autismo, como es un trastorno de Asperger también, o la personalidad se inclina, por ejemplo, hacia una mayor parte racional. Nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, ahí es en donde entra la psicometría. Hay una prueba que se llama 16FP, que te maneja 16 factores de personalidad. Hay otras pruebas que se llama, por ejemplo, Dominos, que te maneja un CI, y hay otra prueba, por ejemplo, que se llama Armi Beta, que te maneja capacidades y habilidades en 8 áreas, en donde vas a hacer trabajo bajo presión, trabajo condicionado, habilidades lógico-matemáticos, habilidades de la lectoescritura y habilidades de racionalidad. Entonces, para que tú puedas tener esa parte más completa en el ámbito de la investigación, te vas a ir adentrando, por ejemplo, qué es lo que quieres conocer más allá del comportamiento del ser humano. Es el que el alumno conozca, el talento en el cual él puede desarrollar todas esas habilidades para poder concretar una vida profesional. Entonces, aquí un detonante que nosotros nos estamos dando cuenta es el tener una estabilidad emocional. ¿Tú sabías que la estabilidad emocional de un ser humano determina el factor para alcanzar una meta a corto, mediano o largo plazo? Sí, depende mucho de su estado de ánimo. Entonces, aquí precisamente es donde entra esa investigación, que haya un reconocimiento de esas emociones y que las podamos identificar y que podamos ir encaminando, por ejemplo, qué sustancias nuevas alimentan al cerebro, que podemos encontrarlas nosotros desde la parte natural, ¿no? No nada más en la parte de la pastilla. Por ejemplo, un chocolate que contiene esa dopamina, lo que se contiene la serotonina, que tú puedas identificar ese tipo de emoción para que puedas suministrarle lo que le falta a tu cerebro en determinado momento para poder generar ese equilibrio. Primero debes de tomar en cuenta el tema. ¿Qué tema vas a abordar? Okay. Ajá.
Después de ese tema, ¿hacia qué población tú lo vas a dirigir? Después debes de tener la población y tener un segmento específico. Recuerda que las poblaciones, dependiendo de donde se encuentren, tienen un comportamiento diferente. No es la misma manera la gente como se comporta en el norte del país, al centro del país o al sur del país. Y tú sabías, por ejemplo, aquí, que el clima tiene que ver también con el temperamento de las personas. Ah, no lo sabía. Sí, el clima tiene que ver mucho con el temperamento y el lugar en donde tú radicas o en donde o cotidianidad tiene que ver también con la forma en cómo tú reaccionas ante diversas situaciones. Por ejemplo, la gente que se encuentra hacia el sur del país es una gente más amable en comparación hacia la gente que se encuentra hacia el norte del país, que es una gente un poquito más fría en relación al comportamiento. Ajá. La No, gente, por ejemplo, de costa es más amigable en comparación a la gente que se encuentra en entidades que son más frías. ¿dentro de la investigación? Ah, entonces, tu contexto, la edad hacia cuál vas a dirigir tu investigación, tienes que manejar el segmento de edad, tienes que ver también la temporalidad, en qué tiempo lo vas a estar enmarcando. Tienes que hacer un marco de referencia, tus objetivos partiendo de un objetivo general para llegar a un objetivo específico y generar lo que serían tus hipótesis. Las hipótesis derivan de las preguntas detonantes. Si yo hago esto, entonces pasará esto. O si tú moldeas esto, generarás esto. ¿Para qué? Para que esa hipótesis al desarrollo de tu investigación vayas tú concretando si alguna de ellas dos es la que se efectúa más. Mira, en México, desafortunadamente, eh, esta parte de investigación se ve un tanto frenada cuando lo quieres tú hacer, por ejemplo, de manera particular, frenada en la cuestión de la economía, en cuestión hacia dónde tienes que ir dirigiendo y sobre todo ir rompiendo esos diversos paradigmas, porque hasta la fecha el ser humano no tiene todavía ese entendimiento de que en sus manos está la capacidad de poder modificar sus conductas, ¿no? Ujú. Entonces, en años muy recientes es cuando la psicología ha tenido como que una mayor apertura hacia esa parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque si te dicen, tienes que ir al psiquiatra, denominas que porque estás loco, ¿no? No, si yo no estoy loco porque voy al psiquiatra o al psicólogo. Entonces, tienes que ir rompiendo todos esos paradigmas para que tú puedas ir acrecentando. Por eso te decía que era de suma importancia ver hacia qué tipo de población lo vas a dirigir. ¿Por qué? Porque la gente que está más hacia la parte rural, muy poco van a poder aceptar algún tipo de terapia, porque ellos van más enfocados a una serie de tradiciones, ¿no? Entonces, dentro de esas tradiciones, te dicen, tú debes de acatar las instrucciones en este momento de esta forma y se minimiza esa parte de libertad y de individualidad. ¿Por qué? Porque te condicionan a un comportamiento. Entonces, tienes que generar una serie de talleres primero de sensibilización hacia esa comunidad para poder adentrarte. Entonces, como una investigación más específica, tienes que reconocer la población hacia donde vas, Ujú. generar esa sensibilización ¿para qué? Para que tú puedas abordar de una manera ya más directa, por ejemplo, algún tipo de evaluación en donde el ser humano o las personas hagan conciencia que, bueno, pues es que es necesaria no nada más la salud física, sino también la salud mental Claro, y un equilibrio en la parte interna con la parte externa. claro. Bueno, ya por último, porque se me está acabando el tiempo, ¿ha tenido algunos desafíos éticos o problemáticas dentro de la investigación?
Como desafíos es el poder generar esa concientización hacia las poblaciones a donde lo vas a dirigir, y las problemáticas a veces es el tiempo, ¿no? El tiempo que te merma, porque una investigación pues deriva de un campo de acción, y ese campo de acción, si tú lo quieres llevar desde el punto de vista en la vida, en el que tú puedas llevarlo a cabo en la observación, o si lo quieras hacer documental. Entonces el tiempo es el que a veces apremia. Cierto. Siempre son problemas. Bueno, antes que nada, ya para acabar, ¿le gustaría agregar algo más o que nos quisiera compartir a los psicólogos que vayan para allá? Pues que ante todo siempre debe de existir una ética, que debemos de recordar que trabajamos con seres humanos, no con máquinas, y que de nuestras manos y de nuestra ética depende el futuro de muchas personas. Bueno, magistral entrevista con la psicóloga Cintia. Les recuerdo otra vez, directora del Instituto de Tepeyac. O sea, no es cualquier persona. Un poco como último, una pequeña reflexión al final antes de terminar el programa. Muchas gracias, ¿no? a la psicóloga. Fue realmente complicado encontrar a alguien que hiciera investigación y nos hizo este favor. Nos da un pequeño, no solo un resumen, sino una pequeña profundidad más respecto a qué tenemos que investigar respecto a salud mental y, bueno, que Skinner me perdone por lo que acabo de decir, respecto a bienestar individual, pongámoslo de esas palabras. Solo nos queda hacer reflexiones respecto a lo que nos falta, ¿no? en México respecto a psicología clínica, porque fue realmente complicado encontrar a alguien que lo hiciera, más que nada en investigación. Con poco más que decir, recuerden, la siguiente semana, a la misma hora, en el mismo canal, vamos a estar aquí hablando de las novedades en psicología clínica, en México especialmente, y una que otra noticia media acá importante, ¿no? que salga, como lo de Mayorana. Muchas gracias a los televidentes y bye.